Vísperas de los Juegos Panamericanos y el deporte organizado se ha convertido, si no en un caos, en algo muy parecido a un caos. No sé si sea una coincidencia, pero hace 4 años, cuando recién Alfredo Castillo acababa de tomar la dirección de CONADE, te puede gustar mucho el deporte, puedes ser el mejor deportista, que corras todos los maratones, pero la política pública en deporte es otra cosa. Como decía mi abuelita, esos son otros López. Así es. Yo recuerdo que en aquella ocasión Alfredo Castillo, descendiendo prácticamente el avión, cuando ya estaba por celebrarse la ceremonia de inauguración, señaló que los premios que llevan los atletas por obtener medalla de bronce, de plata o de oro, se cancelaban por una política de austeridad, así lo llamaron, por parte del gobierno federal. Yo tuve oportunidad, yo estaba en Toronto, de platicar con algunos atletas y el descorazonamiento comenzó primero con rabia, con frustración, con coraje y un solo grito: no nos están regalando nada, no es limosna. Esto está en la ley de estímulos y recompensas. Somos atletas de alto rendimiento y les quitaron ese dinero y se los avisaron justo en la víspera. 3 días después llegó la corrección y se dijo: no pasa nada, pero el caos ya se había formado en estos Juegos Panamericanos. En los Juegos Panamericanos de Canadá, el deporte mexicano obtuvo como delegación una gran cantidad de medallas que los colocó teóricamente en el cuarto, pero nos dieron el 5.º lugar porque Colombia obtuvo más medallas de oro que los nuestros. Pero en el número de medallas, nuestra delegación, en esta nueva generación, obtuvo un gran resultado. Después fuimos a Juegos Olímpicos, ustedes recordarán, no llegaban las medallas, después ya llegaron, porque triste y desafortunadamente el deporte, por ser así, por ser resultadista, lo medimos solo en medallas y no en progresos como otras circunstancias. Hoy precisamente esas circunstancias de cómo se debe valorar a un atleta, cómo se debe valorar al alto rendimiento, es lo que tiene en la política pública a la CONADE que hoy dirige Ana Guevara, pues con este tema de los recortes en las becas, los recortes en lo que... Pero habría que recordarle a Ana Guevara que esas becas son en lo que, no en lo que quedaron, no es un regalo. Eso estaba pactado y el ciclo olímpico termina en Tokio. Podríamos haber esperado, podríamos como deporte, a que terminaran los Juegos Panamericanos y entonces sí hacer los ajustes. Pero venir amenazando, recortando, entendemos las condiciones en la que CONADE está trabajando hoy con el tema del presupuesto más corto, en fin, sí, pero no es un regalo a los atletas de alto rendimiento. Tampoco la CONADE y el Comité Olímpico trabajan solo por el alto rendimiento. La política pública de la CONADE es brava porque es el deporte en todo el país, el que llaman deporte masivo, y ahí nos metemos todos los que hacemos deporte, mal o bien, y el desarrollo de las escuelas, el desarrollo en las universidades, y ya por ahí hasta arriba de la pirámide está el alto rendimiento. Entonces, cuando queremos ver el desarrollo del deporte solo por el alto rendimiento, estamos cometiendo un grave error, porque el deporte, el desarrollo del deporte debe darse en las escuelas, debe darse desde los niños, y ahí hay graves ausencias. ¿Sabe de quién? Sí, le atinó usted, de las federaciones. Las federaciones que no hacen su trabajo. Usted dirá, bueno, pues que las castiguen. Resulta que las federaciones son autónomas. No las pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, excepto en el dinero público, que en muchos casos es la menor cantidad de dinero que ellos manejan a lo largo de sus periodos. Por esto, a ver, si no hubiera tantos intereses, ¿usted cree que los federativos se eternizarían una y otra vez? No, pero ni la CONADE ni la ley del deporte ha logrado consensar a que las federaciones puedan ser, ¿qué les puedo decir?, auditadas, pero no en dinero, auditadas en lo que tienen que hacer, en el desarrollo del deporte. Yo por muchos años, y seguramente ustedes ahí, jugué en ligas de fútbol pues de barrios, ¿no? O sea, jugué en la Interclubes y jugué en la Universitaria. Y no hubo liga que yo recuerde en donde no tuviéramos que dar una cantidad de dinero para que nos dieran el registro. Mis amigos basquetbolistas lo mismo.
los niños y jóvenes que van a jugar, que van a un encuentro atlético, los papás también tienen que apoquinar. Y en la mayoría de los casos, el deporte que hacen los niños, los jóvenes y hasta las universidades, ¿recae en quién? No, en las escuelas no. En las instituciones públicas tampoco. En los padres de familia, que son los que gastan, los que compran los uniformes, los zapatos, los enseres, los que hacen todo, y todavía tienen que dar una cuota extra en las escuelas para que su niño o el joven pueda realizar un deporte más organizado. ¿Y dónde están las federaciones? Sí, son muy cobrones, ahí sí funcionan. Ese es el dinero que le digo, estoy generalizando, si no tendríamos que irnos, sería larguísimo este programa para puntualizar de uno por uno, si no, es larguísimo. Y además tienen un control absoluto, porque no hay forma de poder desconocer a un presidente. Se desconoce, pasan 6 meses y se le vuelve a reconocer. La ley del deporte, y aquí se han fallado las legislaturas, la ley del deporte no contempla yo no le digo un castigo, que los hagan a un lado, a los que no funcionan. Pero en fin, sería meternos una y otra vez en este mismo tema, pero ahí se lo dejo. Esa es la realidad. Esa es la realidad que vive nuestro deporte en su desarrollo. Vamos al alto rendimiento. Hace unas semanas apareció la noticia de que Paola Pliego, esta esgrimista mexicana, cambió de nacionalidad y se fue a un país asiático que ella ni siquiera conoce, en Uzbekistán, en donde el presidente de la Federación Internacional de Esgrima pues es de aquella nacionalidad y le ofreció el pasaporte. No porque sea la candidata a la medalla de oro, pero la historia de Paola es muy interesante y la resumimos así. Para los Juegos Olímpicos de 2016, Paola habría calificado, pero resulta que en un examen antidoping de estos rápidos que se hizo unas semanas antes de los Juegos Olímpicos, dio positivo, de acuerdo a una sustancia. Lo que le digo lo conozco perfectamente bien porque su abogado, Ricardo de Buen, es uno de mis grandes amigos. Ricardo tomó el caso y dice usted, bueno, un abogado. No, usted es un abogado especialista en deporte y además miembro del TAS, del más alto tribunal. Se quitó la toga de juez y se puso a defender el caso. ¿Y saben ustedes quién era el que estaba poniendo el pie? La CONADE. ¿Por qué? Ahorita le explico rápido. Resulta que pues pasan los días, ella ya se iba a subir al avión, pero estaba castigada. La Federación Internacional de Esgrima acepta que Paola abra la prueba B, pero resulta que en el laboratorio de la CONADE casi que no está el de las llaves. ¿Y qué pasó? Que no fue a los Juegos Olímpicos. Este caso, que pueden ser multiplicado por los que usted piense, en el caso de Paola no fue así. Se fue a otras instancias, aceptó un castigo que no merecía. Y resulta que en una prueba de un laboratorio también certificado, son certificados por parte de la Asociación Mundial Antidopaje, el laboratorio de CONADE recién lo había hecho con una inversión millonarísima, resulta que en otros laboratorios no dio positivo. Resulta que hubo un error demostrado para el laboratorio, pero CONADE tenía que cuidar su inversión y su imagen. ¿Qué pasó? Que la siguieron boicoteando y ella siguió subiendo instancias hasta que ganó, como dijo aquel, ya para qué. A Barranquilla no la llevaron a los centroamericanos porque seguía vetada. Y a los Juegos Olímpicos se dio cuenta que en las eliminatorias no le iban a dar, le iban a bajar, le iban a poner. Es decir, todo el circo entre la federación y los entrenadores y lo que sea. Bueno, decidió aceptar eso para cumplir su sueño olímpico, 24 años de edad. Aparecen entonces los casos de otros atletas. Yo le digo que esto del cambio de pasaporte ha ocurrido, no es la primera ni será la última ocasión, desafortunadamente. Pero es un ejemplo en donde está el atleta cuando una federación se decide a acabarlo y a boicotearlo. Y no contenta con eso, todavía seguirla golpeando. Nuestro laboratorio, por cierto, ya como anécdota, fue castigado por un buen rato hasta que después ya repuso. Estos intereses perversos, bueno, pues ese es el caso de Paola Pliego, que no va a ir, por cierto, a los Juegos Panamericanos. Pero nos encontramos con que los clavadistas, que vamos, como dicen en mi pueblo, poco el amor y lo desperdiciamos en celos. Uno de los deportes, el deporte que más medallas nos ha entregado en toda la historia es los clavados. Hoy los grupos están peleados, porque desde adentro y desde afuera hay golpes, patadas, mordidas, y a final de cuentas
Al final de cuentas, esta división hace que los selectivos se hayan hecho a puerta cerrada, cuando generalmente el selectivo era una fiesta a la que acudían tus familiares, a la que acudía el público abierto, y esto es abierto, pero al final de cuentas no fue así, no quedaron contentos ni sirios ni troyanos y sigue ese problema. Con esto, a semanas de los Juegos Panamericanos, pues esta es una delegación que va también en mucha tensión. ¿Qué sigue o qué podemos pensar en nuestra delegación? Desde mi punto de vista, nuestra delegación debe competir como una, ¿qué le digo? Lo que se hizo en Barranquilla, que fue histórico en Centroamericanos, debe proyectarse en Juegos Panamericanos porque la delegación ahí está. Solamente que el daño ya está hecho y también los atletas. A los atletas se les ha golpeado en este caso y bueno, por lo pronto así se asistirá a los Juegos Panamericanos. ¿Qué esperamos? Yo creo que esperamos una buena actuación de los nuestros que ojalá puedan certificar y asegurar ese cuarto lugar que ya se veía venir hace 4 años en Toronto, a pesar de todo. Así las cosas pues, ni los atletas son hermanas de la caridad que hacen rompope los sábados para venderlo los domingos, ni las federaciones todas son perversas, pero hay muchas. Lo que urge en nuestro deporte es que la política pública se defina perfectamente bien en una ley del deporte que hasta el momento se ha quedado corta, y esto le puedo decir históricamente. Y por eso vemos estos graves problemas. Y las federaciones, es así, no están, salvo algunas, a la altura ni de sus deportistas ni de lo que tienen que hacer en el desarrollo del deporte. De todas maneras, siendo un optimista siempre, le puedo decir que ánimo, suerte, y estoy seguro que nuestra delegación en Panamericanos sí va a alcanzar las metas y por ahí sí las van a superar. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.